Vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre. Su mensaje no pasó desapercibido, guiaba al pueblo al arrepentimiento y los bautizaba. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Isaías 40, 3 al 5. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. El tiempo tan anunciado desde la antigüedad por los profetas se había aproximado. La llegada del ungido, del rey, del Mesías estaba cerca y era momento de enviar a aquel mensajero que prepararía el camino. Este mensajero, delante del rey, era Juan el Bautista. Tal como lo anunciaba la profecía, Juan no predicaba en grandes ciudades como lo hacía Cristo, sino que su ministerio consistió en una voz que clamaba o gritaba en medio del desierto. ¿Acaso le predicaba a las rocas o arbustos o a la arena? No, de ninguna manera. Lo sorprendente es que el pueblo acudía a esta voz. Todos iban a él, porque donde la palabra de Dios es predicada, allí se congregan los llamados. Ahí en medio del desierto Juan les mostraba a los habitantes de Jerusalén y de toda la zona de Judea sus pecados, denunciaba sus pecados, los guiaba al arrepentimiento y luego al bautismo. A él acudía mucha gente de toda la zona, como bien lo expresa el Evangelio de Mateo. A él acudía gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. El ministerio de Juan consistía en allanar o preparar el camino, mostrarle al pueblo la realidad de su pecado y conducirlos a una vida en arrepentimiento, una vida nueva. La gente se acercaba a Juan el Bautista confesando sus pecados y recibiendo el perdón a través del bautismo. Y lamentablemente cayó en desuso la práctica de la confesión privada en muchas iglesias cristianas. La gente ya no habla de su pesar o de sus pecados o de su conciencia cargada con los pastores o con otro hermano de la congregación, sino que muchos hablan de esto solamente con su terapeuta. Es cierto que el terapeuta tiene herramientas y está preparado para oír y guiar a la persona a encontrar una solución a sus problemas, pero no está preparado para ofrecer el perdón de los pecados. Los ministros y los cristianos, cuando oímos la confesión de otro, tenemos para ofrecer algo más, la absolución, que no es otra cosa que el perdón de los pecados, ordenado por Dios mismo. En Juan 20:23 nuestro Señor dice: a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Juan era hijo de Zacarías, quien era sacerdote dentro del templo. Su ministerio estuvo antes del de Cristo. Juan fue encarcelado por el rey Herodes por denunciar el pecado que éste había cometido. Herodes había robado la esposa a su medio hermano Felipe, Herodías, y fue la propia Herodías que un día pidió la cabeza de Juan el Bautista, quien, después de estar un tiempo en la cárcel, fue decapitado. Jesús mismo reconocía el ministerio de Juan el Bautista y lo consideraba el mayor de los profetas. Jesús dijo en Lucas 6, 26 al 28, entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que, entre los que nacen de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El propio Juan reconoce que después de él vendrá alguien mucho más poderoso, que no solo bautizará con agua, sino también con el Espíritu Santo, haciendo referencia a Jesús. Juan viene a ser como esta bisagra o eje entre
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mensaje de cada profeta que habló sobre la venida de Cristo estaba presente en la predicación de Juan. Era como si Dios hubiera enrollado todo el Antiguo Testamento y se lo hubiera metido en la boca. Su ventaja sobre los profetas más antiguos fue que él identificó a Jesús como el Cristo. Cuando él fue a bautizarlo al Señor, lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase que salió de la boca de Juan está inspirado el cántico Agnus Dei o Cordero de Dios que la Iglesia cristiana canta desde la antigüedad, luego de las palabras de la institución de la Santa Cena. Con este cántico, nosotros, al igual que Juan, nos regocijamos en la presencia de Dios entre nosotros, reconociéndolo como aquel que vino a quitar el pecado del mundo, sabiendo que estamos nada más y nada menos que delante de la presencia del mismo Señor Jesucristo, al igual que lo estaba Juan. El mensaje de Juan el Bautista, que nos llama a vivir en arrepentimiento, es siempre vigente porque todos los días pecamos, todos los días ofendemos a nuestro Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras y también con los pensamientos. Y por lo tanto es necesario que diariamente volvamos al principio, volvamos al arrepentimiento y recordemos nuestro bautismo, que fue cuando el Señor derramó sobre nosotros su Espíritu Santo, porque no solo fuimos bautizados con agua, sino, como dice el propio Juan, también fuimos bautizados con el Espíritu Santo por Cristo. Debemos recordar también que estamos en el reino de Dios, fuimos colocados allí. Y en este sentido somos mayores que Juan, porque hemos contemplado y visto la obra salvadora de nuestro Señor y disfrutamos de ella también. Que el buen Dios te bendiga en este día y si nosotros de alguna manera podemos ser de ayuda para tu vida, contactate con nosotros. Abajo en la descripción está el acceso a nuestra web. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, así todas las veces que compartimos un video o un mensaje te va a llegar una notificación.